Hola, hola, ¿cómo están? Antes de empezar, les vamos a robar un minutico de su tiempo. Nosotros somos Coja Oficio, me llamo Camilo. Yo soy Alejandro. Yo soy Santiago. Nosotros a través de este podcast, de este formato, lo que queremos es enaltecer los oficios, darlos a conocer y contar las historias únicas de las personas y cómo llegaron a su oficio. Pero antes de eso queremos que hagamos un trato y es que si a ustedes les gusta este contenido y les aporta valor, déjenos un comentario, síganos. Para ustedes esto es un acto muy chiquito, pero para nosotros significa un montón. A ustedes no les cuesta nada y para nosotros es el motor para seguir trayéndoles invitados muy chéveres y poder seguir haciendo este proyecto que para nosotros es muy importante. Así que nada, antes de seguir con el episodio, queremos darles las gracias por estar acá. Queremos agradecerles por seguirnos, agradecerles por participar en esta conversación y queremos decirles que cojan oficio y disfruten este episodio. Un abrazo. Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio de Coja Oficio Podcast. Hoy estamos con una invitada muy especial que es Vanessa Córdoba, arquera, comunicadora y pues yo creo que una hija que escogió su propio arco, ¿no? Así que bienvenida a este espacio. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, Vane. No, a ustedes, muchachos, muchas gracias. Feliz de estar aquí, los veo, los sigo, así que no, qué nota Qué chimba. poder compartir este espacio. Maravilloso, mil gracias. Pues bueno, nosotros generalmente nos gusta arrancar con todos los invitados con la misma pregunta, que es la pregunta más difícil, pues ya después se pone más fácil. A ver, Entonces, esa pregunta es si tú tuvieras que describirte en algunas pocas palabras, sin decir arquera, sin decir hija de quién, sin Sin decir guantes. futbolista, sin guantes, fantástico. ¿quién eres? Vanessa es un ser amante del chocolate, Eso. mamá perruna, Ajá, amante también del mango biche con sal y limón. bacanísimo. Amo. Que le encanta cuestionarse, preguntar, incomodar y vivir bacano, vivir bueno. Me gusta, me gusta. Bueno, preguntitas rápidas. ¿Arco o campo libre? ¿Cómo? ¿Qué? Preguntas rápidas. ¿Arco o campo libre? ¿Campo libre? O sea, jugadora de campo. Sí. Uy, jugadora de campo. Listo. ¿Colombia o el mundo? El mundo. ¿Hablar o callar? Hablar. Perfecto, listo. Bueno, ahora sí metámonos en lo serio. Tú llevas casi toda tu vida moviéndote por el mundo. Has estado en Argentina, en Turquía, en Italia, en España, en México, en Espera, Estados que nos Unidos. faltó ahora una pregunta. El oficio, ahora sí. Ah, bueno. Escribiendo, para que la gente Ahora sepa. sí lo que hago, Pues lo dije al principio, pero válido, está bien. pateo y agarro balones. Así es como me mantengo. También soy comunicadora social, entonces a veces hago algunos trabajos con medios de comunicación. ¿Enfocada en deportes principalmente o...? Sí, en los medios de comunicación enfocado en deportes y bueno, desde las redes sociales también he trabajado, más un tema de estilo de vida y liderazgo y ese tipo de cosas. Bueno, maravilloso. Ya vamos a explorar un poquito más en la parte del oficio porque creo que tienes cosas interesantes para contar. Pero bueno, arranquemos un poquito entonces desde tus inicios y es por lo que yo estaba preguntando. Has vivido en tantas partes, Ujú. ¿cómo tú defines el concepto de casa? Gran pregunta. Casa, yo creo que sobre todo en estos últimos años, donde en tus 20, ya entrando a 30, usualmente se espera que tú construyas tu hogar, ¿no? Ujú. Entonces vas entendiendo que hogar no son tus papás. Siento que en un timeline normal, hogar es el lugar donde construyes una familia con alguien. Para mí, después de tantos cambios, para mí hogar es mi cuerpo. Ujú. Es donde me refugio cuando las cosas en el trabajo no me salen bien, donde me refugio y voy y hago preguntas y encuentro respuestas. Y es la única constante que ha estado igual, por decirlo así, entre comillas, porque también cambia uno mucho, pero sí, para mí casa, hogar, soy yo y a donde llego lo vuelvo hogar. Me encanta esa respuesta que diste, que tu hogar es tu cuerpo. No me imaginaba eso. Bacano. De pronto por mi profesión lo veo así, ¿no? ¿Sí? ¿También? Pronto. También. Puede ser. Vamos a los orígenes. Ujú. Entonces, tiene todo el sentido, pero ¿cómo empezó esto del El fútbol? fútbol. A mí me gustaba jugar adelante. Claro, mi papá también fue futbolista, entonces el fútbol siempre estuvo ahí. Nunca me pregunté por qué no había una mujer haciéndolo, pero tampoco nunca lo vi como algo que no era para mí. Era Ujú. simplemente una decisión que yo no había tomado. En el colegio me acuerdo que me encantaba ir a jugar. Esto empieza en Turquía. Yo hice, digamos que primaria, por decirlo así, en Turquía. Y allá no, pues no había ningún problema. Que tu Entonces, papá estaba jugando allá. allá en Beşiktaş. Entonces,
yo jugaba fútbol en los descansos, sí me daba cuenta que no había muchas mujeres haciéndolo, pero de nuevo, como que nada raro. Luego, sí realmente empezó con la equitación, el voleibol, ahí empiezo a competir, volvemos Allá en allá. Turquía. allá en Turquía. Mi primer deporte como tal fue equitación, salto hacía. Ah, Fue yo en también. Turquía. ¿Sí? Sí. Que no, para mí es Yo quisiera volver, la espectacular. verdad. Sí, yo digo lo mismo, cuando me retire, volveré. El nivel de conexión que uno Es genera, una nota. yo no sé si eso es bueno o malo al final, porque nunca más lo vuelves a encontrar en el mundo. Es Mm. como que... Pero bueno, estaba en la equitación, luego volvemos a Colombia, empiezo con el voleibol también estuvo muy en mi familia. ¿Qué edad tenías en esa papá. época, más o menos? Tenía 13 años cuando Ok. volvimos. Entonces, bueno, empiezo más en el vóley, voleibol playa, ahí me lesiono y me dicen, tuve 3 luxaciones de rótula izquierda, entonces me dice el médico, Vane, cambia de deporte, la arena no te va a ayudar mucho para por tu la tema de estabilidad, rodilla, claro. la estabilidad, y yo en el proceso de, bueno, ¿qué quiero hacer? Mi sueño siempre fue ser deportista. Ok. Atleta, o sea, yo me he Eso sí visto está en los claro. sí, yo me he visto en los Olímpicos como atleta, como jinete, como futbolista, como voleibolista, pero siempre es como en el deporte. Ujú. Y llega un día mi papá y me dice, Ana, ¿y no has pensado tapar? Y yo, no, pa, no se me había ocurrido, incluso me ofendía, que, ay, ¿usted no tapa como su papá? No, yo no sé cómo mi papá. Para mí el fútbol era perder parte de mi identidad. Y ni siquiera perderlo, era como entregarlo, ni siquiera como... Porque tú sentías de pronto que era como ser la hija de Oscar Sí. y no ser yo. Y no ser yo, y era como que si yo hacía algo en el fútbol era como con él, era como él siempre iba a estar ahí y era parte de mi identidad que yo estaba dejando sobre la mesa, por Claro. decirlo así. Entonces, siento que por eso yo nunca tomé esa decisión. Ya luego cuando lo vi ahí, Que él te lo dijo, ¿no? ajá, y me lo planteó más como un proyecto, fue como que, bueno, ¿por qué no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Muchas cosas podían salir mal, pero en su momento no lo pensé tanto y fue como que, ok, hagámosle. No había liga en Colombia, no había liga profesional en Colombia, no era visible. Incluso le digo a mi papá, fuiste muy visionario. Eso porque- iba a decir, o sea, tu papá también se metió una arriesgada dura porque dijo, pues estoy arriesgando el futuro de mi hija en una cosa que, Sí, pues acá no existe. que acá no existe. No sé si ellos pensaron que realmente llegaría a nivel profesional, pero sí siempre tuvimos muy presente que si queríamos alto nivel teníamos que buscar Estados Unidos por la misma estructura del deporte acá en Colombia es muy limitada, entonces fue como que te gradúas y te vas a la universidad y en la universidad sí era mucho más visible, entonces creo que por eso no lo vimos como tan, uy, pero ya después cuando me gradué sí empieza todo la... Pero entonces, esto que estabas con tu papá y te dijo, bueno, el tema de las rodillas, te dijo, intenta el fútbol. Ujú. Y tú le dijiste, no, no tanto. ¿Qué tan rápido fue el, venga, empezamos a entrenar? Porque me imagino que él fue tu primer entrenador. Sí, salió re mal. Además, salió terrible. Digo, él fue un gran arquero, pésimo, pésimo profesor. No lo recomiendo como profesor. ¿Cómo empezó? La verdad fue muy rápido. El plan, o sea, esto pasa cuando yo me lesiono la rodilla. Yo estoy en Sí. el proceso, entonces ni siquiera podía apoyar rodillas, estaba quieta. El plan original era yo irme a vivir a Estados Unidos con mi tía y mi abuela, Ajá. a recuperarme ahí y seguir el proceso de buscar beca pues, Deportiva. deportiva en Estados Unidos. Los últimos 2, 3 años del colegio. Mi mamá alcanza a viajar a Estados Unidos. Ya me estaba organizando todo allá. Cuando llega y mi papá me hizo un día en un almuerzo con el socio del Van y no has pensado y yo, ¿de verdad me están diciendo esto ahora? Sí, me tomó 3 días. Lo medité 3 días. Cuando un día me llama mi mamá, Vane, ¿qué? ¿Lista para el viaje? Y yo, ma, Pero tú te ibas a ir a No. Estados Unidos a buscar beca en cualquier deporte. Porque en voleibol. Ah, o sea, ibas a seguir con voleibol. Y yo Pero dije, con campo, Con, ya no con, playa. con Rod. ¿con? Cancha, ya no playa. Ya en piso, ajá, ajá. Usualmente tú pasas primero en la etapa de piso y ya a los 30 y pico pasas a playa. Ese es Ah. como el paso normal, o lo era en esa época. Entonces dije, ok, universidad y todo en piso y ya luego vuelvo a playa. Cuando dije, no, pues, ¿cómo así? ¿Por qué Vane? Tranquila. Y nosotros siempre hemos sido muy independientes, muy desapegados, tranquila. Y yo, ¿por qué va a jugar fútbol? ¿Qué? Es una chica suya, pásenla a su papá. Y bueno, entonces la paso, no. Puteado Oscar". que le metieron al pobre hombre. Y él, conviene en mí. Y nosotros, pues sí, van a ver que va a salir bien. Y bueno, creo que salió bien. Y entonces, listo, te dijo eso y ¿qué? Te dijo, vamos y te entreno. Ok. No, yo me tenía que seguir recuperando la rodilla. Ah, claro, obvio. Él en esas firma con el Atlético de Bucaramanga como presidente. Ujú.
Entonces nos mudamos todos a Bucaramanga. Incluso yo hago 11 ahí, me gradúo en Bucaramanga. Y empiezo a hacer la recuperación en la casa. Entonces sacamos unas lucecitas al jardín de la casa. Teníamos la piscina, un pedacito de pasto acá, otro pedacito de pasto acá, y aquí habían 2 palmeras. Me dice, Vane, ¿ves esas 2 palmeras? Ese es el arco. Ese es tu primer arco. Yo, bueno, arrodillada. Y claro, lo que pasa es que yo tenía mucho susto de apoyar la pierna izquierda porque a mí se me había luxado. O sea, tú vuelves con muchos miedos mucho después de miedo, una obvio. lesión. Y él, pero tírate. Y yo, pero es que no me puedo tirar, el cuerpo no me va. Y ahí empezó, o sea, es que empezamos mal. Y lo peor que me decía era, Vane, es que tapar es sentido común. No, marica. Es Ya que obvio, No, para mí el sentido común es esconderme de la pelota. O sea, si a mí me dicen tape Quitarme, y me bueno. dicen hágalo con sentido común, yo me quito, weón. O sea, yo, pero... supervivencia. Exacto, Vane, sentido común. Y yo, uy, me da una No tan rabia. común, pero bueno. Duró como un mes eso y fue, no, mi mamá, Oscar, vamos a quedar con la familia, consigamos un profesor. Mi abuelo, por parte de mi mamá, fue entrenador de arqueros. Ah, Incluso ok. él entrenó a Wilker Fariñas también en Venezuela y bueno. Entonces mi abuelo... ¿Y a se tu vino- papá también? ¿O no? No, eso sí fue coincidencia. Coincidencias de la vida. Sí, él se vino a vivir con nosotros como un mes y medio en Bucaramanga y además yo me subí de peso un montón en la recuperación. Yo soy de las que se comen las emociones. Entonces me las como y no podía hacer nada de ejercicio. No, y en Entonces, Bucaramanga. y en Bucaramanga que sirven súper ¿Qué? poquito en los platos. ¿Hormiga culona o qué? No, toda la hamburguesa Pues, súper gigante. gigante, Ah, entonces ¿sí? te sirven Ah, no un sabía. La montón. capital mundial de la comida rápida. Ah, no Y te tenía ni sirven idea. ¿Mundial? muchísimo. Pues así le dicen, pero ni idea. Ah, no sabía. Toca ir. Se come muy rico, pero sirven un montón. Y yo me subí 15 kilos en la recuperación. Hijo de pucha. Entonces me tenía que poner en forma, además también por la rodilla. Y yo empecé todo con el Bucaramanga masculino, o sea, con equipos de hombres. Y era tenaz porque se acababa el entreno y siempre agarraban los que estábamos sobrepeso. Y Vanessa, y tú a los 17 años, ¿dónde Pero, estás? ¿eras tú sola, mujer sola ahí? Sí, muchas de mi generación nos tocó solas en equipos masculinos. Y todo bien con los muchachos, pero pues estás en una etapa donde apenas te estás comenzando medio a sentir bonita o lo que sea. Y Y que llegan, además que te "Vea digan que estás en usted, sobrepeso, marica. vaya y corra". Incluso yo tuve un preparador físico aquí en Colombia que me decía Gordo. Gordo. marica. Entonces también fue un tema de identidad súper denso. También romper con el estereotipo de que los arqueros y las arqueras son los gorditos del equipo, que son los que no corren. Entonces ahí creo que donde empezó mi rebeldía, por decirlo así, dentro del fútbol. Yo ahorita quiero que exploremos un poquito esa parte de la rebeldía porque me parece que es esencial pues en quién eres. Pero quiero que hablemos un poquito de esa parte de empezar a esos 16 años que contaste, siendo arquera y siendo hija de quién eres. O sea, me refiero es que fue lo más difícil de ese arranque. Fueron la parte técnica, las comparaciones, las expectativas que la gente tenía por tener el apellido que tienes o algo distinto que fue. O sea, ¿qué sentiste tú en ese momento? Yo sentía 2 cosas. Por un lado, desde lo personal, yo ya me sentía buena en un deporte, Ujú. que era el voleibol. Y de un momento a otro lo corto y tengo que llegar a sentirme cómoda sintiéndome muy mala en otro deporte. Además, en una posición donde cualquier error se ve por 1000. Claro. Y además que sentí que en esa etapa y aún hoy se me quita mucho el derecho a equivocarme. Claro. Y yo lo decía muchas veces con entrenadores también, como que, vea, pero su papá sacaba, y yo, muy bien, lo dijiste, mi papá después de 25 años de experiencia sacaba como sacaba. Yo estoy en mi 2.º año, viejo, bájale ¿por qué no? Entonces llevaba esas 2, como que atrévete a ser malo en algo, sí, cool. Cuando no te están evaluando, Claro. está bien. Y cuando no es un gol en contra que Exacto, que hasta tus compañeras se te voltean, pero es que ella está ahí por rosca, bla, bla, bla. Entonces yo sí siento que se me ha castrado un poco el derecho a equivocarme, pero realmente eso lo ponen los demás, no te lo pones tú. Entonces que te digan, es que usted es muy mala, es como, eso es una opinión, eso es algo que está aquí, eso no es algo mío, como cuando juegas en un estadio donde la gente te insulta, son palabras en el aire. Sí, venga y tape usted. Pero, ¿sabes? Es bien particular porque cuando, por ejemplo, pasan estadios así, es como, y la gente está insultando y me están diciendo a mí, no, ¿qué me van a estar diciendo a mí? Yo siento que es como que allá, y después como, uy, Vane, ¿cómo te insultas? Y yo,
yo no lo siento mío. Ujú. Para mí estas son las opiniones, son palabras, ay, perdón, son palabras que como que tiran ahí. Ujú. Yo soy como muy visual, entonces yo veo como, hijo de tantas, entonces, que es muy mala, que es Ross, que es como, ah, ve, mira eso ahí, ah, bueno. Lo mismo pasa con los errores, que es muy mal, ah, bueno, esa es su opinión. Entonces siento que fue a raíz de esas dos cosas que sentía que logré verlo de esa manera, como no es algo mío. ¿En voleibol de qué jugabas? Inicié de central cuando era chiquita porque era alta. Ya después en sub-20 y mayores ya no era tan alta, entonces jugaba de 4. Ya, súper. Y en voleibol playa era la que defendía, la de atrás. Que el arco tiene cosas muy similares al voleibol. Claro. David Ospina fue voleibolista también. ¿También? Ah, ¿sí? Mi papá también, sí. Ah, ¿en serio? O sea, ¿tú arrancaste voleibol porque tu papá jugó voleibol antes o qué? No siento que haya sido tanto por mi papá, es un deporte que nos gusta, pero mi abuela, por parte de mi papá, ella fue selección Valle de voleibol. Ah, no, es que todos Las han sido mega hermanas fueron deportistas selección en tu casa. Colombia. Sí, sí, sí. Entonces siempre hemos tenido ahí el deporte. Qué el maravilla. Bueno, entonces nos ubicamos en Bogotá, arrancaste a jugar fútbol y tu meta era irte eventualmente a perseguir esa beca en Estados Unidos. Ujú. ¿Qué pasó? Me fui. Me fui, aunque empecé el proceso súper tarde, terminé yéndome a Nueva York, a una universidad, segunda división en la NCAA. Ujú. Llego a Long Island, estaba, y que quería estudiar. Yo no tenía idea que quería estudiar. Dije, no, publicidad en Nueva York, pues voy a estudiar publicidad. Y empecé todo el proceso allá y comienzo a entender el chip de lo que es ser un atleta. Aquí te enseñan que es ser futbolista, parcialmente, digo hoy. Pero allá te enseñan a ser un atleta. Pero además, primero tienes que rendir. Entonces, Académico. en lo académico. Entonces, te rompen ese primer muro que te enseñan acá, que es elija deporte o academia, pues, o el colegio. Allá, sin uno no va el otro. Y, por ejemplo, tu técnico no puede hablar con tus profesores. Yo soy pésima con los números. Yo veo 1 más 1, me embalé. Con los números, mal. Yo soy letras. Y, claro, me tocó ver álgebra 101. Uy. Vanessa embaladísima. Entonces el primer examen me lo tiró mal. Voy a entrenar, o sea, lo hice a las 9 de la mañana, llegué a entrenar a las 3 de la tarde, y se acaba el entreno y el entrenador, el técnico. Vanessa a la oficina, y yo, pero no me he hecho nada malo. Cuando llegué me siento, Vanessa, ¿qué pasó en este examen? Y yo, ni mis papás me sabían tanto de mis notas. Y le dije, profe, es que no entiendo. Además, me tocaba con una profesora asiática. No le entendías el acento, sí, marica, eso pasa. Uy. Mal, el acento no entendí, yo no, o sea, no. Entonces me dijo, ok, listo, vas a tener tutor día de por medio. Lo que lloré y pasé raspando y todo. Bueno, Y pero ya sí. eres una experta en álgebra, ya No, sabes. pasé eso. Bien, pero ya. Pasé. Mi papá me decía, Vanessa, no te pido haz. Pasa con C, no importa, pero pasa. Y pasé. Y allá te rompen ese primero. Entonces entiendes que si buscas excelencia, lo buscas en todo. O si Wow. no, te quedas corto. Y eso también implica descansar, tienes que controlar un montón tus horarios, o si no, la vida no te da, vida social no existe. Entonces fue una gran decisión. Le agradezco muchísimo a mis papás haberme inculcado un poco ese sueño. La academia en el colegio no me gustó, me enamoré de la academia en la universidad. Ujú. Me mudo a Ohio, allá era División 1, entonces ¿Te cambiaste por eso? Para entrar a División 1. para entrar a División 1. Entonces paso de NYIT a Ohio University en Atenas. Que eso es porque eres mejor, o sea, ahí ya es, sube el nivel. sube tu nivel y las universidades te reclutan. Ajá. Entonces llego a Ohio, es un pueblito. Sí. ¿En qué pueblo? conservador, en Atenas, Uy, a 3 horas de Cincinnati. O sea, es un pueblito. pues es que Ohio en general ya... Sí. Yo quería la experiencia gringa, o sea, la americana, donde todo giraba en torno a fútbol americano, béisbol, básquet. Y fue la primera vez que llego a un lugar donde el fútbol masculino no existía. Ah, wow. Solamente había Era fútbol americano. femenino. Ah. Era fútbol femenino, porque en Estados Unidos es muy fuerte el fútbol femenino, y allá el deporte agresivo, como lo ven Es aquí, el es el fútbol americano. Claro. Entonces fue bien particular. Y ahí ya estudié, fue comunicación, porque no había publicidad y mercadeo no me iba a meter. Entonces me metí en comunicación. Pero todo en paralelo con el deporte. Y bueno, llegaste a Ohio y yo tengo entendido que ya tuviste una lesión importante, ¿o no? No, en Ohio, pues, ¿qué me acuerdo? No. ¿No? Ok, entonces me mezclé con... Ah, no, mentira. Bueno, Esa es la de Turquía. la de Turquía, correcto. Bueno, listo. Entonces,
Llegas a División 1. Llego a la División 1. ¿Cómo es ese cambio? Porque en Estados Unidos NCAA es grande esa vaina. La gente la mira casi que a la par que el nivel profesional. Y tiene una hinchada muy de madre, ¿no? Y tiene patrocinios. Sí. ¿Cómo fue como esa No, vida deportista universitaria? y yo creo que además, tal vez es ignorante lo que voy a decir, pero yo creo que hay más superestrellas futbolistas femeninas en Estados Unidos que superestrellas futbolistas hombres. Masculino, sí, total. Para mí fue llegar a Disney. A mí siempre me gustó el concepto de ser un deportista élite de alto rendimiento, pues los olímpicos siempre fue mi sueño. Si hoy me dicen, Vane, ¿se puede ganar un mundial, unos olímpicos? Dame los olímpicos. O sea, yo soy, por mi estructura, por cómo he ido construyendo sueños, ha sido los olímpicos. Entonces, llegar allá y ver que me exigían de esa forma, y te dicen de manera explícita, tú no eres futbolista solamente, tú eres un atleta, por ende tienes que correr, saltar, levantar pesas, luego juegas con un balón en tus pies y por último te especializas en tu profesión. Acá se olvidan de todo, no te enseñan técnica de carrera, no te enseñan a levantar pesas, nada, pero pues tú eres jugador de fútbol, súper específico, además arquera. Entonces el arquero, arquera no tienen que correr lo mismo que un jugador de campo, allá es todo lo contrario. El jugador de campo tiene que saltar lo que salta una arquera y viceversa, nosotros tenemos que correr lo que ellos corren. Entonces fue ir cambiando todo este chip, te abrumas un montón. Todo el mundo dice que los que fuimos atletas deportistas, porque así es como le dicen allá, estudiantes deportistas, salimos traumatizados de la universidad porque te estallas. Como una obligación extra. Sí, o sea, que uno de al principio de verdad. pronto no debe entender mucho. Es como, yo para qué necesito álgebra si voy a tapar. Exacto. Pero al final sí, te sirve. O sea, al final la manera en la que enseñas a que tu mente piense. Una cosa es como tú piensas para escribir y otra cosa es como tú piensas para echar números, por decirlo así. Entonces, eso eventualmente te ayuda a entender el fútbol de una manera distinta. Y yo siento que se nota, por ejemplo, en los deportistas que han estudiado y los que no, la manera en la que captan la información, Claro. en la que captan estrategia los que tienen, ejercicios. sí, claro. Y al final, pues información es poder. Y cuando Claro. estás en un partido donde todo se define en una milésima de segundo, tu capacidad para procesar y tomar decisiones y coger herramientas que has venido acumulando a lo largo de tu carrera marca la diferencia. Total. Y entonces, te gradúas. ¿De allá funciona también como los drafts de equipos profesionales? Hay drafts. Lo que pasa es que yo me gradúo en el 2018. En el 2017 arranca la liga profesional en Colombia, la femenina, que fue un boom. Y yo, Sí. ¿qué? Aquí fue. ¿Yo qué hago acá? Aquí fue, estoy perdiendo el tiempo acá, mis papás, Vanessa, usted ya hizo más de la mitad de su carrera, termínela. Y yo, ok, yo había tomado ya todas las clases principales de mi carrera, estaba terminando créditos, entonces podía terminar a distancia. Entonces le dije a mis papás, voy a termino a distancia, pero me quiero ir a jugar a Colombia. Entonces yo me termino graduando esa distancia, incluso el diploma me llega como 4 meses después. Además me toca aplazar un semestre, porque entonces llego a Colombia, estoy con Santa Fe, yo voy a Santa Fe, ese primer campeón, yo voy como refuerzo a la Libertadores, nunca tapo, las acompaño, vuelvo, estoy con el que era antes Inter, o sea, el que era Equidad, hoy Internacional de Bogotá, yo debuto con ellos la liga, mi primer contrato profesional fue con Santa Fe, yo debuto en la liga profesional con Equidad y me sale la oportunidad de ir a jugar a España. Entonces me voy a jugar a España y en todo ese proceso empecé a ir a selección. Tuvimos como un cuadrangular amistoso en China. Entonces, bueno, nosotros felices, nos vamos para China, yo tranquila, yo tengo todo en mi computador. Con la selección Colombia. Con la selección Colombia. Llego a China, ninguna página de la universidad me abría. Claro, bloqueos. Ay, juepucha. Empiezo y era la primera semana y media. Yo, ¿qué hago? Entonces empiezo como a enviar correos, a que me manden correos de los profesores y de una todos me dijeron, te vas a perder las primeras 2 semanas del semestre. Chao. Complejo. Entonces me acuerdo que ese día jugamos en la tarde, me subí al gimnasio a caminar y a estirar y llamo a mis papás llorando. Me toca aplazar semestre y era el último. Ya, Además, ya uno para ya la graduarme. recta, uy, no, sí. Ya, todo. Y, mis papás, ¿y qué pasa? Ella, ¿qué me toca? Yo sé que ustedes querían que me graduara y mis papás, nosotros no habíamos dicho cuándo, queríamos que te graduaras, pero por selección no, Vane. Más si estuvieras de rumba todo el tiempo y que por eso, pero pues por estar con selección, Sí, nada, más relájate. Pues eso es un sueño que uno tiene. Exacto. Pues
gigante, o Sí. sea, la selección es wow. Exacto, y hace parte también del proyecto de vida de uno. Entonces, no, me dijeron, vale, dale tranquila, lo aplacé un semestre y termino este semestre ya cuando estaba jugando en España. Y en España, entonces, ¿cómo fue tu experiencia en España? Ya, digamos, primera vez jugando, bueno, habías jugado en Ohio, pero a nivel universitario, ya aquí profesional por fuera. ¿Cómo fue esa primera experiencia, pues, jugando por fuera? Fue maravillosa porque me abrió los ojos, porque era un desastre. Fue terrible. Es fue decir, terrible. ¿en qué sentido? Mi sueldo era 400 euros mensuales. No, marica. E incluso ahí fue cuando me graduó, me acuerdo que mandé mi último trabajo, cerré el computador y dije, yo no acabo de hacer esto para estar ganándome 400 euros mensuales. Sorry. No, pues es que con eso O sea, no vive, güey. no, o no sea, vive. Entonces vivía en una casa ¿dónde con vivías? ¿En qué otras- ciudad? Albacete. Ajá. Entonces vivía en una casa con 5 compañeras, el fin de semana éramos muchas más. Vine a ver el fondo de lavaplatos como a la semana porque dije, ok, yo voy a lavar todo hoy y acá empezamos otra vez, el que ensucia lava. No, fue terrible. A la semana, yo he tenido algo bien particular desde chiquita y es que yo entro a un lugar y yo sé si es o no es. Entonces en Argentina escogí mi jardín, así dicen mis papás, que yo llegué y dije, fuimos al otro, sí, aquí, así. Y así escogí colegios, así escogí universidad, todo. Yo me bajé del avión en España, pero es que... Y oliste y dije, no. La cagué. O sea, ya empezaste a buscar opciones en otro Sí, lado, dije, casi. la embarré. Yo, no me voy a psicosear, nada. Y sí. Y sí, efectivamente, no hay que no creerle al cuerpo. Mi hermana llegó a la semana y yo estaba preocupada. Y, Tati, tenemos que hablar. Bueno, Vane, cuéntame. Fuimos a comer. Nosotros todo en la casa, todo gira en torno al comedor y en la comida. Entonces, vamos a tener una conversación difícil y nos sentamos a comer. Y yo, Tati, yo creo que el fútbol no es lo mío. Yo pensé que me iba a hacer, ¿cómo así, Vane? ¿Cómo? Y ya, ok. ¿Y qué quieres hacer? Y su reacción fue tan cero grave. Que tú como dijiste mentira, sí, sí. De pronto sí, de pronto sí quería que me robaran. Y no, y fue como que, ok, ¿qué quieres hacer? Y yo, no sé, pero esto no es lo que yo quiero. O sea, para mí España era, pues, wow, iba a jugar en la meca del fútbol. Sí. Y no, y llegué y nada que ver, entrenábamos en las tardes, noches, en invierno, me acuerdo. Entonces, bueno, y pregunté, ¿y cómo llegamos a entrenar? Y todos, pues, no, Ana, aquí unas llegan en bicicleta. Ok, compré mi bicicleta. Ando en La mitad del bicicleta. sueldo, ¿no? La mitad ya me descuadré ahí el mes. Sí. Me monto en la bicicleta. En invierno el pelo se te congela. Si vas Sí, mojado, sí, se te sí, sí. congela. Y se te rompe. Claro. Entonces yo iba en la bicicleta aguantando frío así, solo veía así con los ojos. Y iban pasando los pelados de la sub-20 en sus carros. Y yo decía, no puede ser, no puede ser. Duré 4 meses. Sí, por favor. Y nadie paraba. huevón. Y duré 4 meses y dije, no, aquí no fue. En el proceso empecé a trabajar con una coach más enfocada en lo laboral y fue como que, ok, listo, Vane, vamos a planear tu vida después del deporte. Enfócate en estos meses en jugar las últimas veces. Y no hay nada más mágico que las últimas veces. Que la y me lo reventaste. gocé. Obvio. El técnico me había tenido una conversación conmigo y me dijo como que no estás rindiendo como esperábamos que rindieras, bla, bla, bla. Dije, bueno, empiezo a trabajar con la psicóloga las últimas 2 semanas Súper estrella. y me dijo, ¿por qué no tapaste así antes? Y yo, porque este no es mi lugar. Y me fui. Ish, ¿cuánto sigue? duraste? 4 meses. Nada. Nada. 400 euros, 4 meses. 4 meses. No ahorré nada, no alcancé a ahorrar nada. No, pues que saliste Entonces- endeudada, weón. Y nada, vuelvo a Colombia y ahí es cuando empieza todo el tema de la selección, que nos va mal. Nosotros nos clasificamos al Mundial, ni Olímpicos en ese ciclo. Y nos comienzan a decir que iban a acabar la liga profesional femenina, las condiciones en la selección femenina no eran los mejores. Y ahí es cuando estalla un poco todo el tema nuestro con la federación, intentando buscar soluciones que a ellos claramente no les gustó. Ahí llega cuando yo dejo de ser parte de la selección, a mí no me vuelven a llamar. Porque hay como un veto, una cosa así, pues. Sí, es muy difícil comprobarlo cuando no es un deporte en el que tienes que tener cierto puntaje para estar, ¿no? Es como que si corro a tal velocidad Claro, me es que llaman. no hay No, maneras de medirte. aquí es bien, es arte, es Arbitrario. abstracto. Exacto, es como que... Pero tú sí crees que fue porque ustedes se rebelaron y algunas dijeron no estamos de acuerdo y que dejaron de llamarlas.
Sí, yo sí creo que fue la consecuencia de, porque luego cuando voy a México me va muy bien, estando acá también me va muy bien, y la respuesta que daban los técnicos cuando les preguntaban por qué no me llamaban a mí y a otras compañeras, era porque no es su momento. Entonces, pues sí queda uno como que, ok, pero pues ahí creo que inicia la Vanessa adulta y comienza como a tener que entender, ok, esto es un monstruo con lo que estoy lidiando, o sea, el fútbol es una vaina inmensa y comenzar a entender por qué. Y en parte, además, fue, siento yo, un poquito aún más doloroso porque la estructura del fútbol fue una estructura que soportó a mi familia. Toda mi familia se generó alrededor de una estructura a la cual mi papá sí pertenecía y para la cual sí estaba hecha. Cuando vengo y entro y me comienzo a dar cuenta de los vacíos que tenía, era como, Por el simple hecho de ser mujer. exacto. Y de incomodar. Por ejemplo, yo soy una persona, como persona curiosa, que le encanta hacer preguntas. Y si yo no entiendo un ejercicio, venga, profe, ¿y por qué es B? ¿Y por qué hoy hicimos esto? ¿Por qué hoy hicimos fuerza y no velocidad? Y mañana vamos a hacer velocidad y no potencia. No sé, yo te cuestiono porque valoro mucho la información y te creo. Y esa es mi manera de las preguntas. En el deporte, el que pregunta y respeta. ¿Todavía? Todavía. Entonces, por eso también, por muchos más motivos, pero uno de los motivos por los cuales dicen que los deportistas hoy en día son, ay, si no respetan la autoridad es porque preguntamos. Entonces ya desde ahí entro chocando un poquito con la estructura y eso a las personas no les gusta, incomoda y ¿Y tú crees que es algo particular de nuestro país o que estamos grabando en nuestro país? Porque siento que de pronto, como mencionaste la Universidad de Ohio, yo creo que en esos espacios tal vez sí están más abiertos a que esas cosas pasen, o tampoco. sí están más abiertos, lo que pasa es que Estados Unidos es atípico con el resto del mundo también. En Y deportes. en deportes, ajá. Ok. Entonces se abre un poquito más el lapso, además estás hablando con personas que están estudiando. Ujú. ¿No? Y estás de comunicación, derecho, ingenieros, donde además siento yo que la educación americana te invita, te incentiva a preguntar, Sí. a cuestionarte el por qué. No es tan memorizar. Sí. En cambio, siento que en Latinoamérica la educación sí va muy, pues apréndase qué pasó aquí, 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 allá y se queda uno eso con es. eso. Entonces, creo que quizás es producto de eso mismo, de la formación que han tenido. Y acá en el deporte es que también el fútbol es atípico. Entonces también siento que eso influye mucho. ¿Acá? Pues es que el fútbol es, Especialmente el o sea, es fútbol. que yo No, creo que el en fútbol es general. el deporte de Colombia, ya el resto, pues, el segundo deporte no sé cuál sea, pero pues está muy lejos Béisbol, está, si no estoy imagínese, o sea, y está muy lejos del fútbol, o sea, es que yo creo que Colombia es un país también demasiado atípico en ese sentido, y es que es monodeportista, pues casi que es un Sí. monopolio. Sí, además es como el talón de Aquiles. O sea, si algo pasa en fútbol, es como Sí. el drama que pasó en el fútbol y asimismo se esconden muchas cosas del fútbol. Y está la todo inversión allá también toda. Sí, exacto. Colombia tiene una materia prima para el deporte, Impresionante. es brutal. Mi hermanito juega básquet Ujú. y ahora estamos un poquito también mirando más hacia el básquet y vemos todo el talento que hay y la falta de recursos. Y no voy a decir falta de recursos porque Colombia tiene recursos. Es el manejo que se le dan esos No. recursos limitados, pero puedes hacer un montón con lo poco que hay. Y creo que el fútbol femenino es un ejemplo de eso. Desde lo global, no voy a decir solamente en Colombia, pero el fútbol femenino hizo mucho sin tener mucho. Ya Total. hoy está recogiendo parte de los frutos. Siento lo mismo acá con el deporte, además. O Sí. sea, en que hemos sido muy exitosos en deportes individuales, porque han tenido que sacar de su bolsillo, se van del país, se preparan por fuera y vienen. Aquí hay muchísimo por hacer desde los escenarios, la formación. Eso viene también de los formadores, los y las formadores. Entonces, es como toda una cadena. ¿Cómo llegaste a México? ¿Cómo fue el proceso para llegar a México? Fue lo más random de este mundo. Yo 3 meses antes había recibido una propuesta para ir a jugar a Chile. Yo alcanzo a firmar contrato con Santiago Morning y fue saliendo de la pandemia. Me pasó eso de creo que esto no es el camino Con Chile. con Chile. ¿Pero alcanzaste a llegar? No. No, Alcancé es a ir que a la embajada. La Vanessa adulta desarrolló aún más el sentido, Sí, él no el es- sexto él sentido. no es- Ya es telepático. Exacto. No me pasó en la embajada.
Bueno, me ya, sacaban ahí la oliste un cita, poquito. me sacaban la cita, que la embajada, listo, me tocaba todo rápido, porque en fútbol todo es en afán, ya va a empezar, todo. Bueno, entonces la cita, bueno, me fui para la embajada, me senté, no, ignóralo, no es eso, es susto de ir, pero ya me he ido muchas veces. Ya eso no lo sé. ignoras, ¿o sí? Cuando No. sientes eso. No, Sí, no. me imaginé. Entonces, como que ahí sentada, y claro, cuando me atendieron no fueron como muy optimistas en el tiempo que me iban a dar la visa. Salgo, me recoge mi papá, me siento en el auto y miro a mi papá, le digo, pa, no es. Me dice, listo, Vane. Pues no, diles que muchas gracias, que dejamos la puerta abierta y listo. Eso es difícil de hacer cuando ya firmaste el contrato. Entonces, nada, los llamé y les dije, miren, los tiempos se van a tardar, pero ¿saben qué? Miren, valoro mucho la oportunidad, pero mejor dejemos las cosas así, no, terminando una relación aquí. Y ya, dejamos la puerta abierta para un futuro. Listo. Tranquila, Vane, listo, se acabó. Yo, bueno, esperar aquí en Colombia a ver qué va a pasar con la liga, porque eso es una pregunta de todos los años. Y a los 3 meses me llaman, me dicen, Vane, ya la liga mexicana había arrancado 2 años antes. Y venía muy bien, muy bien, muy bien. Y ya, qué chévere esa liga. Cuando un día, si no estoy mal, fue por Instagram que me escribieron. Vane, ¿cómo estás? Soy Amaranta, te he seguido, me gusta mucho lo que haces, te quería comentar una oportunidad de jugar en México. Pero México no aceptaba extranjeras. Y yo, ay, muchas gracias, me alaba mucho, pero en México no se puede jugar. Me dicen, Vane, ayer hubo asamblea y ¿Por se ti? abrió. No, por mí no creo que haya sido, pero hubo asamblea. Eso incentiva el crecimiento de la liga. Claro, obvio. Y yo, bueno, fantástico. Entonces, pues miremos a ver qué. Y hablamos cuando, ok, firmamos. Y me dice, bueno, tú eres la segunda en firmar en la liga, la segunda extranjera. La primera, una de apellido Fisher. Ok, hoy está en Estados Unidos. Y yo, bueno, cuando llegamos, coincidencia, el primer partido de la fecha era Querétaro Rayadas, creo que era. Éramos nosotros, entonces me dijeron, Vane, vas a ser la primera extranjera en jugar la Liga Mexicana. Y yo, Qué locura. O sea, debutaste de una. sí, firmamos, yo viajé como a la semana, no me acuerdo dónde me tocó parar para sacarle la visa. Y después, esto sí. Llegué a Querétaro, me encantó, amé todo y el día de debut casi me vomito el susto, fue terrible porque yo decía, qué responsabilidad ser la primera extranjera. Me metió un gol, minuto 6 y ya ahí pasó el susto. Ahí a un arquero le pasa el susto cuando Pero ya igual le meten también el gol. fuiste, o sea, ese tipo de cosas te han pasado también desde chiquito, o sea, fuiste también la primera jugando fútbol en una liga que no existía con hombres, o sea, pues... Sí, en la primera, en la familia, en hacer equitación. Sí, a mí, de nuevo, las primeras y últimas veces siempre son especiales. Sí. Entonces, me lo gocé, me encantó. Ya hoy ha crecido un montón la liga mexicana. Hice un feeling muy chévere con los hinchas de la liga. Como uso tanto redes, y yo sí respondía y comentaba, bla, 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 y me pasaba que llegaba a estadios, por ejemplo, el de Tigres, en el Volcán. Me recordaba mucho a la Bombonera Argentina porque era muy, es como viejo. Se parece a Buenos Aires. Y yo ese partido no lo pude jugar porque me había luxado el dedo gordo. Y salí a calentar y un costado del estadio me empezó a gritar mi nombre y yo, me van a insultar, o sea, porque uno, claro, estaba como prevenido. Y no, antes al contrario, y yo, pero o sea, como que es conmigo. Y sí, la gente es súper cercana, o sea, no sé, fue súper bonito. Bueno, que tu carrera en comunicación también te ayudó a todo eso. Claro, y yo sí compartía mucho de lo de México, pues probando comida mexicana y todo, y fue súper bonito para mí, y siento que fue el lugar donde me logré sentir profesional realmente, o sea, como que me consolidé. Mejor, ya más, pues. Sí, ya tenía mi primer apartamento, obviamente viví con un colchón y comiendo en el piso 3 meses mientras No reunía pudiendo lo reunir para suficiente. comprar que en la cama, que el sofá. Y lo primero dije, no va a lavar a mano, entonces compré la lavadora, la nevera ya estaba, lavadora y secadora, el colchón y lo de la cocina, ya ahí se fue el primer mes, entonces tocaba esperar. Y hacía poquitos, el comedor ya porque me estaba doliendo la espalda de comer en el piso, entonces fue como que, ok, ya, suficiente. Y luego llevaba a mis papás y fue como que, ok, te vamos a dar el sofá, un sofacito, un sofá cama. Y cuando la llené, dije, ay, mi casa. Ya, me volví para Colombia y fue pucha. ¿Y por qué te volviste para Colombia? ¿Se acabó el contrato allá o acá surgió algo o qué pasó? Querétaro tiene un problema en el estadio, no sé si se acuerdan, hace muchos años, pues hace muchos años tampoco. Hace unos años, en un partido contra Atlas,
los hinchas se metieron a la cancha y hubo toda Ajá. una escena bien violenta. Ahí el club empieza a caer, entonces quedan los anteriores dueños del club, empiezan a haber como problemas ahí logísticos y fue como, ok, de nuevo, en España aprendí cuáles son mis límites, más que mis límites, cuáles son mis estándares, Ujú. qué quiero y qué no quiero para mi vida. Y ahí fue cuando dije como que, ok, esto no, habían otras opciones en México, pero económicamente no me llamaba mucho la atención y dije, ok, me vuelvo para Colombia. Ok. ¿Y en Colombia jugaste otra vez aquí o ahí fue cuando ya saltaste a Turquía? Jugué aquí con el Cali, pero jugué la Libertadores con Ujú. el Cali, fui de refuerzo también. Ya luego paso a Atlético Nacional, Ujú. estoy en Nacional año y medio y ahí es donde doy el paso a Turquía. ¿Cómo fue ese proceso? Como que te devolviste, empezaste a mandar hojas de vida, pues. No, sabes que buscando- también fue bien particular el universo y sus cosas. Antes de volverme a México, yo ya sabía que no iba a seguir. O sea, yo me vine a vacaciones y entre eso siempre iba a Cali a visitar a mis abuelos. Yo ahí ya sabía que no iba a volver. Cuando estaba en el aeropuerto, llegando, estaba el Deportivo Cali femenino saliendo a jugar la semifinal contra Millonarios aquí en Bogotá. Y yo me formé en Bucaramanga, pero yo también me fui a vivir como 6, 8 meses con mis abuelos en Cali y me formé en el Deportivo Cali. Entonces conocías a todo ese parche. Entonces conocía a los profes, Vane, ¿qué más? Bla, bla. Ve, cuando quieras pasar un poquito más de tiempo en Colombia, nos dices, Vane, que acá esta es tu casa. Y ya, muchas gracias, bla, bla. Y yo voy por dentro y si supieran que no voy a volver a México. Bueno, ellos vienen, le ganan a Millonarios, pasan a la final esa fue la final contra América, que estaba linda en el América en ese entonces. Yo voy a esa final porque ESPN me invitó a hacer como un especial con mi papá también y Diana Rincón, otra periodista. Entonces vuelvo a Cali y ya había salido la noticia que yo no seguía en México. Y me escribe el entrenador de arqueros, Vane, pásate por el hotel, que el profe quiere hablar contigo, la noche antes de la final. Y yo, ok. Y me acerqué y me dijeron, Vane, nos encantaría contar. Ellos ya sabían que iban para Libertadores, de refuerzo para la Libertadores, bla, bla, bla. Hablemos la otra semana que pase todo este tema de la final, pase lo que pase mañana, pues, y ya le listo. Y a la semana del Cali ya me estaba llamando. Qué bien. O sea, Así fue que se te dio. van pasando las cosas. Sí, sí. El universo te va presentando las cositas. ¿Dónde Bueno, es? ¿Dónde es? Sí. Nos queda poquito tiempo, nos falta mucho por recorrer, pero yo quiero respetar porque te tienes que ir a entrenar. A corto Cuéntanos plazo. un poquito entonces de Turquía, porque yo creo que tuvo que haber sido también súper especial el volver ya como adulta, como profesional, a ese mismo vestuario camerino donde tu papá también fue un héroe, ¿no? Porque en ese Sí. equipo a él lo amaban. Sí, y lo aman. Lo aman, o todavía, sea, es que sí. yo me acuerdo que cuando yo fui a Turquía o conocía gente, yo soy colombiano, me decían Oscar Córdoba y Mondragón. O sea, los Ujú. dos los tienen en una... Mondragón Sí. fue en el Fenerbahce, ¿cierto? En Galata. En, Gala. ajá. Galata. Mondragón Y en hay Galatasaray alguien y tu jugó en papá en Fenerbahce. Besiktas. Pero no me acuerdo quién. En Fener... Ay, ¿quién fue? Colombiano, no me acuerdo. Ahí tienen sus ídolos colombianos. Sí, Sí, muchos. pues ahorita Durán. Pero bueno, ¿cómo fue esa sensación? ¿Qué tal fue esa experiencia de volver a Turquía ya como adulta? Y pues obviamente en un equipo que seguramente tu familia lleva en el corazón. Fue muy especial también. Además, yo siempre, de nuevo, he intentado, yo siento que el fútbol ha sido mi vehículo para muchas cosas desde lo personal. Ujú. Y yo hoy digo, yo siento que yo volví a Turquía no por fútbol, sino buscándome y buscando a mi familia. Wow. Porque cuando volvemos a Colombia es cuando a los 2 años mi papá se retira, pero ese año mi hermana se va a la universidad, al poco tiempo mi mamá queda embarazada de mi hermanito. Fue como, yo siento que en Turquía acabó una etapa de nosotros como familia y era como el recuerdo más cercano a cuando éramos Complejo. Un núcleo, claro. Ajá. Entonces, yo siento, bueno, yo no había vuelto a Turquía desde que nos habíamos regresado hace 15 años, 16 años. Entonces, cuando sale la oportunidad de Turquía, yo, bueno, ok, porque es Istambul, o si no, yo no me iba, mi plan no era irme del país otra vez, Ujú. o por lo menos no por fútbol. Es que esa ciudad es una locura. Es hermosa, dije, es Istambul, vale la pena, así sea un tiempo corto. Bueno, arranqué. Y cuando llegué me pasó algo muy particular yo veía un símbolo. Yo siempre veía un símbolo en mi mente que era como un castillito. Y no es el de Disney, fue como era así circular y era el castillito. Y esta vaina, ¿qué es? Pues nunca realmente entendí.
Cuando llegué a Estambul, iba en el auto y comienzo a mirar las paredes, era el símbolo de la ciudad. Como acá el Bogotá, Sí. allá el símbolo de la ciudad era como Sí. sí, como un castillito así. Y comienzo a entender muchas cosas de mi infancia, de la cultura de mi familia además, que empecé a ver allá. Por ejemplo, tú vas a comer y te sientas horas a comer, o sea, un almuerzo dura 6 Sí. horas. En Estados Unidos tú vas y te sacan, o sea, Wow. el mesero te trae la cuenta sin nada. Acá, dependiendo, pues, si hay tiempo te quedas, si no, no, pero allá compartes platos, era como otra dinámica, son bullosos también los turcos, son folclóricos. O sea, las vistas que tienes en Istambul son espectaculares, o sea, es estético por donde lo mires. Total. La luna es más grande. punto. Es espectacular, todo es hermoso, que yo no había vuelto a ver y no sabía, era como que, quién sabe dónde lo vi. Cuando empecé a pasar más días en Istambul fue como que había sabores que yo no había vuelto a probar, entonces yo siento que mi viaje a Turquía no fue realmente por fútbol y efectivamente, o sea, no me fue tan bien, yo tapé 3 partidos, me sientan y cuando vuelvo me lesiono el hombro, entonces también fue toda una procesión en lo deportivo, pero que me permitió, siento yo, volver distinta, incluso ahorita que ya volví a jugar, me lo decía mi papá el otro día, Vane, es una madurez muy Diferente. distinta, sí. ¿Paraste cuánto tiempo de jugar? 1 año. 1 año, por la lesión. Por la O porque lesión. también dijiste quiero tomar un tiempo. O No. la lesión era necesitabas 1 año de recuperación. La lesión era 9 meses, pero ya la liga aquí se había acabado todo y me dijeron, van, entre más tiempo le des al hombro para pegar bien, pues mejor. Entonces, como que qué afán. Volví a jugar un equipo o en un partido profesional casi que una semana, o sea, 1 año y 1 semana. Wow. Fue fantástico. Gran Bueno, pausa. ¿y ahora en qué estamos? Ahora aquí estamos en el Internacional de Bogotá, jugándolo a mi manera, digo yo. Dije, yo quiero volver a gozármela. Sí, ya aquí empieza la recta final, no sé, yo cada 6 meses pienso retirarme, entonces no sé. Esa es mi manera de mantener la llama de la pasión encendida con el fútbol. Dije, si quiero volver, me lo quiero volver a gozar. A que sales a la cancha y hueles el pasto, sientes la brisa. Las últimas veces. Las Sí. últimas veces. Eso me gusta mucho esa manera tuya de beber y vivir la vida y es pensar que es el último día. El Y último uno día. pues obviamente se lo va a gozar y lo va a hacer a lo mejor que puede. Exacto, gana y pierde, y eso que este semestre arrancamos perdiendo los primeros 3 partidos. En el segundo partido me preguntan, Mane, ¿te frustras? Yo no esperé 1 año para frustrarme en el segundo partido, o sea, no pasé por todo eso para no. En el tercer partido ya la empecé a pensar más, yo, pucha, ¿será que me equivoqué en tal cosa? Y ese es el gran reto de uno sostenerse en el deporte, es que no puedes depender de los resultados porque es muy volátil, y me han metido unos goles, o sea, qué espectáculo de goles. Millonarios me clavó 2 al ángulo que yo decía, Unos pues no sé golazos. qué, no, sí. Sí. Esos son los goles que a uno le gusta que le metan. Claro. Qué privilegio haber sido primera fila para ver esos goles. Nadie más tuvo ese puesto. Me encanta cómo lo dices. Sí, porque es y no es tomárselo personal, siento que todo me lo estaba tomando muy personal. Ya esta vez fue como, yo no me voy a arruinar mis últimas veces por tomármelo muy personal, porque el que dirán, ay no, yo me lo vine a gozar y en eso estoy. Te iba a preguntar qué viene, pero como estamos en las últimas veces, pues no, en eso estamos, ¿no? En eso estamos, en las últimas y primeras. Si pararas tú con el fútbol, ¿qué te gustaría hacer? Me gustan mucho los medios de comunicación. Igual ya lo disfruto. haces, también. Sí, siempre intento ver como el proyecto de vida completo, no solo fútbol, un proyecto de vida incluye muchas cosas. Están los medios, no quisiera que fuera solo medios en deporte. Si les soy honesta, mi gran sueño es trabajar en Radio Tiempo. Amo esa emisora, me encanta. Un programa tipo 6 de la tarde y hablar de la vida, y la palabra fútbol estaría prohibida. Wow. Amaría... Balompié, algo pueden decir. no, O soccer. Sí, Qué marico, Dios santo. Y seguro la palabra más usada sería esa. Oye, pero puedes arrancar haciendo tu propio programa, es un podcast, sale algo así. Nosotros empezamos con mi hermano un podcast dándole la vuelta al cuento. Ah, Ese ha sí, sido sí, como es cierto, el sí. lema
míos dándole la vuelta al cuento es cambiando narrativas. Ujú, Solo que mi hermana vive en Dubái. ujú. Entonces, para grabar era un chicharrón. Yo salía, esto lo hice cuando estaba en Medellín. Yo llegaba a entrenar a la 1 o 2 de la tarde. Esto eran 10, 11 de la noche para ella. Grabábamos, pero claro, se volvió insostenible con Tati, pero fue un espacio súper lindo. Incluso cuando ella coincidió con la Liga Colombiana o la Libertadores, no me acuerdo que estamos jugando acá. Llega Tati y nosotros, pues obviamente, por mi papá, mucha gente se nos acerca y nos saluda y nosotros saludamos como si conociéramos a todo el mundo, ¿no? Entonces, ay, hola, hola. Y ella sí había invitado a una gente de la oficina de ella y ella pensó que no los conocía en persona. Entonces se le acercó una señora y ella, ay, yo creo que esta es de la oficina. Tati, ¿cómo estás? No, bien. Ay, qué chévere van. Y ella, ay. Cuando dije, ¿esta quién será? Cuando, ay, sí, nos llevamos a escucharlas en el podcast y ella como, ok. A mí también me pasaba a terminar el partido y se acerca uno a saludar a la gente, que a tomarse fotos. Y me sacaban algún tema del podcast y yo sí soy muy, si estoy en fútbol, estoy en fútbol, si estoy en podcast, estoy en, o sea, como que separo todo. Entonces me empezó a hablar del podcast y yo, ¿de qué me están hablando? O sea, Esa no soy yo. Van dándole la vuelta al cuento y ¡ay! Como que no Me alterego. no conectaban los escenarios, entonces fue muy chévere, Qué pero bacano. está dentro del plan para este año de pronto retomar el podcast. Pues hazlo. Así sea a distancia grabadas o cada uno graba un episodio, puede ser otro. No, también esa es buena idea. Me vas a algo poner a chévere. platicar uno. Algunos juntan, algunos se Sí, inventan. sí, pero no pierdas ese proyecto que es interesante. Pues yo por lo menos este es de los proyectos que más me disfruto. Sí, es de que todo lo es que hago. chévere. Si uno se desconecta, ¿no? Pues uno se desconecta porque toca Se desconectarse, el desconecta, celular el está otro ya se conecta grabando. Y pues al final uno acá se conecta con gente, con ideas, con maneras de ver la vida, con experiencias que eso nutre un montón. O sea, a mí me parece una nota la Sí, de experiencia. acuerdo. Hazlo unas últimas veces por ahí. Sí, ya acabé el podcast, hagamos. Vane, Sí. ya nos toca ir cerrando porque te tienes que ir ya, yo lo sé. Entonces, a nosotros nos gusta cerrar con algún consejo, alguna reflexión que quieras hacer a la audiencia. Puede ser de pronto echarse unos años para atrás, tú qué le dirías a tu yo chiquita cuando se lesionó y no pudo jugar voleibol, o a alguien que quiere... Di lo que te dé la gana. Sí, pero déjeme terminar mi pregunta, weón. No, alguien que quiere vivir del deporte en un país como Colombia, pues donde tenemos claro pues, que no es tan fácil. ¿Qué les dirías? Les diría que está bien la importancia que le damos al deporte porque sí toma el 80% de nuestra vida. Sin embargo, el proyecto de vida no es el deporte. Okay. El deporte hace parte de... Tú sigues siendo hija, hijo, hermano, hermana, esposo, pareja, lo que sea. Tenemos muchos roles y esos otros roles te van a alimentar más de lo que crees para tu rol como deportista. Entonces, está bien uno dedicarse de lleno al deporte, pero eso no significa que elimines todo lo demás. Además, vas a necesitar de ese otro lado tuyo, más humano. El deporte es un espacio bastante hostil, es injusto en muchas formas. Entonces, ocúpate también de de hacer que tu vida te logre sostener en los momentos en los que los resultados no se van a dar, porque la mayoría de las veces no se nos va a dar. Son más las derrotas que las victorias, son más los goles que las atajadas. Entonces asegúrate de poder crear un sistema de apoyo fuerte, una vida sólida que te permita disfrutar un poquito más bacano el deporte. Eso me gusta Divino. mucho. Me encanta. Oye, una de cierre. Con todo lo que tú has vivido, ¿para ti qué es escoger oficio? ¿Qué es escoger oficio? Creo que es ser estratega. Busca en lo que eres bueno y lo que disfrutas y encuentra un punto en la mitad. Hay formas de hilar. El mundo necesita dualidad. Tú puedes ser un abogado que se viste de 1000 colores, puedes ser un deportista que habla de política. Amaría escuchar, por ejemplo, a un jugador de fútbol americano hablar de ballet o de ópera o de arte. Qué interesante sería. El mundo necesita esos puentes que parecen como imposibles de ser. Me encantaría ver eso, que se construyan esas dualidades. Uf, esa respuesta me encantó. Buenísimo. Además me encantó esa pregunta. Lo voy a hacer siempre. Lo voy a hacer siempre. Lo voy a hacer siempre. Bueno, Chino, ¿sí ve que usted por interrumpirme? Bueno. Vale, muchísimas gracias. Muchas Me encantó gracias. conversar contigo. Te cumplimos el tiempo exacto. Y a ustedes muchas gracias por estar acá. Acuérdense que
un like, una seguida, un comentario, todo eso nos sirve muchísimo para seguir trayendo invitados de este calibre. Muchas gracias y hasta la próxima.